Hermanos, tengan todos ustedes buenas tardes. Estamos teniendo un inconveniente pequeñito, ¿verdad? Aquí con la presentación de hoy, que no es mucha, pero sí es importante. Entonces vamos a tratar de ver si podemos enviar unas fotografías para una presentación ahorita, antes de empezar el mensaje. Sean todos bienvenidos. Pues para mí, como es domingo, es una pequeña escuela dominical, ¿verdad? Y sí traigo unas cositas aquí para presentarles que me gustaría compartirlas con ustedes. Mándatelas ahí. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia, por este día tan hermoso, por este clima tan precioso. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones para escuchar tu palabra. Que tu palabra quede en nuestros corazones y al salir de este lugar no se vaya vacía, Señor. Tu palabra dice, te haré entender el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ayúdanos a entender tus caminos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner esta palabra en nuestros corazones y en práctica el resto de esta semana. En el nombre de Cristo bendito, amén y amén. Hablábamos el domingo pasado sobre David. Y pues tengo el privilegio, porque es un privilegio, que el Señor he hallado gracia en los ojos del pastor. No sé si la cámara me está apuntando a mí, pastor. Ok, en los ojos del pastor, darme la oportunidad otra vez más de estar aquí. Cosa que a mí me gusta, pero pues no es fácil. Lo difícil de estar aquí enfrente es no perder uno el propósito de dónde empezó, de dónde se desarrolló y a dónde terminó, ¿verdad? Es muy fácil extraviarse, es muy fácil distraerse, pero que sea el Señor el que ponga en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces hablábamos el domingo pasado sobre el rey David y el ángulo y el aspecto donde vimos el rey David es que pues es uno de los únicos que hay registros de la manera como él se expresaba en adoración hacia el Señor y en el que podemos aprender mucho de ello, y al fin se puede decir que los salmos nos han sostenido como creyentes por años, el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y así van muchos más. Creo que el mío era el 98 o el 90, que creo que es el 98, creo que es el que habita el abrigo del Altísimo, o estoy equivocado. 91, corríjame. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No lo sigo diciendo porque hay más palabras para compartir esta tarde. Entonces, hablábamos del rey David. Tenemos que entender una cosa muy importante, que el problema de los reyes en toda la Biblia no eran los reyes. El problema de los reyes era de que el pueblo de Israel ya tenía un rey. Siempre ha tenido un rey y siempre tendrá un rey. Amén. Nuestro Dios todopoderoso. Pero era la moda en aquel entonces entre los pueblos de que cada pueblo pues ponía un rey y de alguna manera funcionaba y las cosas les iban mejor y había más orden. Con la única diferencia de que entre los reyes buenos habían reyes malos, habían reyes déspotas, reyes que oprimían a su pueblo, que no buscaban el bien del pueblo. No se pudo. ¿El qué vuelvo a poner? ¿No se fue? Ok, mándala tú uno por uno. Aquí está, manda esta, manda la otra y manda la otra y así. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Que el pueblo dijo que querían rey, cosa que a Dios no le gustó, la palabra lo dice, porque Él es el rey. Y fuera de Él no hay quien salve. Amén. Pero en toda su rebelión que se pudo formar y que querían rey, pues Dios encontró entre todo el pueblo a alguien que fue a la gracia de los ojos de Dios, que fue Saúl, el rey Saúl. No vamos a predicar hoy del rey Saúl, lo vamos a dejar de último,
Yo no simpatizo mucho con el rey Saúl, que Dios me perdone, pero pues desde niño nunca me gustó la historia del rey Saúl. Claro que es muy importante conocerla, es muy importante aprender de sus errores, y nos muestra mucho, así como aprendemos de David, también vamos a aprender cuando nos toque el rey Saúl, vamos a aprender de Saúl. Pero en esta tarde quiero hablar del rey Salomón. Como todos saben, el rey Salomón viene de la descendencia del rey David. Pero antes de entrar en tema en cuanto a la vida del rey Salomón, yo quiero compartirles a ustedes cosas que a mí siempre me han intrigado, que siempre me han llamado la atención. En la cultura hebrea, el que seguía el patriarcado, si se puede decir, era el hijo mayor. Entonces, si no me equivoco, de los hijos de Israel, la tribu de Judá, Judá era el mayor, si no me equivoco. Corríjame si estoy equivocado, tengo derecho a equivocarme. Y así sucesivamente. Adán tuvo a Caín y a Abel, pero pues Caín cometió el error, ¿verdad?, de agredir a su hermano a muerte. Y pues ya no se habla mucho de la descendencia de Caín, aunque sí hubo descendencia de Caín, porque el Dios le permitió la vida y le perdonó, y hay descendencia de Caín. Oh, hay descendencia de Caín, hay descendencia de Sem. Y si no me equivoco, de la descendencia de Sem es donde viene Jesucristo, donde viene el linaje de David. Amén. ¿Estamos o no estamos? Si no, nos regresamos y corregimos todo lo que... Porque yo no quiero en esta tarde que salgan más confundidos de los que vinieron. Entonces hay una cosa bien importante, que el primer hijo de David no fue Salomón. El primer hijo de David no fue Salomón. Hablemos un poquito de los hijos de David para empezar. El primer hijo de David fue Amnón. Corríjame si lo pronuncio mal. Los nombres de la Biblia son un poquito difíciles de pronunciar. Bienvenidos estos muchachos jovenazos, ¿verdad? Los proclamamos para el reino del Dios como los futuros predicadores y misioneros de la iglesia cristiana de Camarillo. Entonces, David tuvo un montón de hijos, y Salomón también. David tuvo un montón de hijos. Los hijos de David fueron Amnón, uno de los que menciona la Biblia, porque eran muchos. Vamos a acercar la vista, porque nos está pasando factura la edad, ¿verdad? Vamos a tratar de agrandar más estas letras aquí en la computadora lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, los hijos de David, menciona en primer lugar, menciona a Amnón, que fue, su madre fue Ahinoam de Jezreel. Me voy a saltar lo de las madres porque entonces nunca vamos a terminar. Gilead es el segundo, Absalón es el tercer hijo. Si ustedes se familiarizan con el nombre, Absalón fue el que quiso quitar el reino a David. Adonías, Cefatías y Treán, no sé si así se pronuncia. Los que nacieron en Jerusalén fue Sima, Sabat, Natán, Salomón. Ahora, Natán y Salomón fueron hijos de Besabé, fueron los hijos de Besabé. Ya saben la historia de lo que pasó entre David y Besabé. Entonces hay cosas que como a ustedes, a mí me intrigan, no sé si a ustedes, pero a mí sí. ¿Cómo es que podía levantarse el señor rey de un matrimonio que no empezó bien? De una trama que no empezó bien. Pero acuérdense del que el primer hijo que le nació a David del pecado con Besabé murió. Y ese fue el castigo. Claro, pagó la criatura, pero ese fue el castigo que Dios le dio a ambos. Hubo castigo, hubo pecado, hubo recriminación y hubo arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado de que David se arrepintió de las cosas malas que hizo? Entonces, una cosa bien importante es, me voy a saltar lo de los hijos de David, porque si no me quiero hacer mucho tiempo en ese tema, hay mucha actividad el día de hoy. Una cosa de que tenemos que entender es de que si alguien busca en Mateo 1, 6, 7, y si hay otro micrófono, por favor, para pasárselo a los hermanos pasárselo a los hermanos que van a leer versículos, porque aparentemente cuando leen los versículos en el YouTube no se escuchan. Si hay algún otro micrófono por ahí, si puede ser inalámbrico, y si no, el que lea Mateo
1, del 6 al 7, va a tener que leer con voz fuerte o acercarse aquí al micrófono. Mateo 1, 6 y 7. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Y si usted viene buscando y buscando, en este versículo en particularmente, me llama la atención de que es ascendencia y descendencia. Entonces, en algunas genealogías, ustedes lo van a encontrar por descendencia, de Adán a este, a este, a este, así. Prácticamente sería ascendencia porque va para arriba. Y en otras genealogías van a encontrar descendencias porque va a arrancar de Jesús para atrás. Entonces, hay ascendencia y hay descendencia. Entonces, Salomón tuvo tantos hijos que entre toda esa ascendencia o descendencia de Salomón llega a José, padre de Jesús, porque la profecía tenía que ser así, que Jesús tenía que salir de la casa de Israel, de la tribu del linaje de David. Amén. Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría que entendamos esta tarde, que casi no se habla, es de Lucas 3:31. El que lo tiene lo lee, por favor. En Lucas 3:31 no nos aclara, no nos especifica, pero nos hace entender de que de estos dos hijos que tuvo David, que fue Salomón y Natán, María, madre de Jesús, viene de Natán. Entonces, imagínense, o sea, está corroborando, está remarcando de que de David vienen los dos. Viene José y viene María. José de la rama de Salomón y María viene de la rama de Natán. Que lo encuentra se lo queda porque nos vamos a pasar al mensaje prácticamente. Entonces vamos a hacer la continuación de los reyes destacados de la Biblia. Decía que empezamos la semana pasada por el rey David. Nos saltamos a Saúl. Saúl lo vamos a dejar de último. Y para hablar de los reyes de la Biblia es infinito. Hay muchos reyes. Estos son los primeros que hubieron. El texto principal de esta tarde es Primera de Reyes 3, 12, 13, quien lo tenga, y Primera de Reyes 11, 1, 4, quien lo tenga. Y si nos prestan un micrófono, Giancarlo, ayuda con el micrófono a pasarlo a los hermanos que van a leer. Primera de Reyes 3, 12, 13. 3, 12, 13. Primera de Reyes 3, 12 y 13. Sí. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Y eso está hablando prácticamente de Salomón. Y ahora, ¿quién tiene Primera de Reyes 11 del 1 al 4? Aquí está para los que no lo tengan, si lo alcanzan a leer, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, está bien. En inglés. Dice, leemos la palabra de Dios en la dirección en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Alguien que busque Segunda de Samuel 12, 24 y 25. Amén. Y la palabra de Dios dice así. Now the king Solomon loved many foreign women besides the Pharaoh's daughter. He married women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. The Lord had clear instruction to the people of Israel. You must not marry them, because they will turn your hearts to their gods. Yes, Solomon insisted on loving them anyway. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines. In effect, they didn't turn his heart away from the Lord.
Verse 4. In Solomon's old age, they turned in his heart to worship other gods instead of to being completed faithfully to the Lord his God as his father David had been. Entonces, amén. Lo que el hermano decía en el versículo es que Salomón tuvo muchas riquezas y en medio de las riquezas una de las cosas que tuvo Salomón es que Salomón amó muchas mujeres. Y Salomón amó muchas mujeres y el problema de amar a muchas mujeres en el caso de Salomón fue de que unas de estas no eran de la casa de Dios, no eran del pueblo de Israel. Eran extranjeras y traían otras costumbres y eso fue lo que provocó la caída, si se puede decir caída, del rey Salomón. Entonces, yo siempre he dicho esto y no quiero arrancar aquí, pero lo voy a decir antes que se me olvide. Si el hombre más sabio del mundo fracasó por andar detrás de faldas, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? Hay mucho que aprender de la historia de Salomón, pero no me quiero encerrar ahí. La palabra dice de que el rey Salomón fue hijo del rey David con Betsabé, siempre la confundo con Jezabel, con Betsabé. Entonces, tenemos que aprender de esta palabra de que a pesar de que la relación entre David y Betsabé no empezó bien, tenemos que aprender que Dios es un Dios que restaura. Y Dios restauró esa relación entre David y Betsabé porque hubo perdón y hubo arrepentimiento. O sea, las personas nunca nos van a perdonar. Usted haga 1000 cosas buenas y usted es bueno. Usted haga una mala y usted se acabó para esa persona. Pero en la palabra del Señor nos enseña de que si usted empezó una relación mal, un negocio mal, cualquier actividad mal, cualquier cosa que usted lo ha hecho mal, intencionalmente, no intencionalmente, Dios puede restaurar esa relación, Dios puede restaurar ese proyecto. Amén. Entonces, de todos los hijos que tuvo el rey David, el único que agradó a los ojos de Dios fue el rey Salomón, al cual el Señor le dio promesa y desde su nacimiento lo llamó Jedidías. Acuérdese bien, no lo llamó Salomón, lo llamó Jedidías, que quiere decir amado de Jehová. ¿Y por qué no le andamos poniendo nosotros a los hijos Jedidías? Juan, Pedro, Pablo, todos los discípulos, pero no le ponemos a nuestros hijos Jedidías. No Yedías, Jedidías. Jedidías. ¿Está bonito el nombre? No, el significado es bonito, amén. El nombre, quedamos con la duda, no, nadie se animó a apuntarlo ahí para su hijo. Una de las cosas que destaca la palabra del Señor es la sabiduría. Leímos 2 de Samuel 12, 24, 25, ¿lo leímos? No. ¿Quién lo tiene? Ahí está. ¿Está apagado? ¿Está apagado? ¿Está apagado? No, algo pasó, espérate. Ok. Espérate que se desconectó aquí. Otra vez. Ahí está. Ok, muy bien, hermanos. Que Dios me Segunda de bendiga. Samuel 12, 24, 25. Ok, dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Segunda de Samuel 12, 24, 25. Está en segunda de Samuel, pero Samuel ya no aparece aquí en la escena. Aquí el que aparece en la escena es ese profeta Natán. Amén. Para los que nos están viendo por primera vez o no conocen mucho los caminos del Señor, en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas. Y esa es otra enseñanza, quiénes eran los profetas y por qué Dios hablaba a través de los profetas. No se nos olvide de que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y que cada cosa que se desglosó y pasó y aconteció en el Antiguo Testamento estaba preparando el camino y la venida del Mesías para liberar al pueblo de Dios del pecado. En Éxodo era de Egipto, en la actualidad es del pecado. Amén. ¿Cuántos son libres de pecado en esta noche? O intentando salir de ahí, ¿verdad? Patinando con los codos, como
sea, mordida, ¿verdad? Pero ahí estamos. Es algo hermoso. La palabra dice que fui escogido desde el vientre de mi madre. Amén, gloria a Dios. Aquí estoy parado porque así fue. Amén, así lo dice la palabra. Y igual Salomón, de todos los hijos de David, fue escogido y amado por el Señor. No se le olvide que se llamaba Gedías. Alguien que encuentre Primera de Reyes 3, 5, 14. Gracias a Natalie, ¿verdad? Que le dimos más trabajo del que ya tiene. Que Dios me la bendiga, ¿verdad? Y que gracias porque ella lo hace por amor al Señor. Primera de Reyes 3, 5 a 14. O del 5 al 14. 5 a 14. Bueno, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, que sucede en este día, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Primera de Reyes 4, 29, 34, solo lo tienen listo. Primera de Reyes 3, 16 al 28, ese todavía no sé si lo vamos a leer porque está grandecito también. Primera de Reyes 10, 23 y 25, se los estoy dando para que ya más o menos se vayan dando una idea o lo vayan buscando. Primera de Reyes 4, 29 al 34, Primera de Reyes 3, del 16 al 28, Primera de Reyes 10, 23 al 25. Entonces, la palabra que el pastor acaba de leer nos muestra una cosa bien importante, donde Salomón está agradeciendo en la oración a Dios, pidiendo por sabiduría, porque él se mostró en la necesidad de que iba a necesitarla porque el pueblo era mucho. El pueblo no se podía contar. 100 veces en mi casa solo somos 3 y yo no puedo gobernar mi casa. En mi casa solo somos 3 y en vez no puedo gobernar mi casa. Imagínense gobernar un pueblo grande. Y Dios no se equivocó, pidió sabiduría. Pero él agradeció de que Dios había compensado a David por las buenas obras y el arrepentimiento que había mostrado en continuar el reinado en la casa de David. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que la casa de Saúl fue quitada del reino.
a raíz de las faltas que cometió el rey Esaú. El que tenía que ser el rey siguiente de Israel tenía que ser Jonathan. Acuérdense que les explicaba yo de las primogenituras, que era el primer hijo el que legaba y el que seguía el patriarcado del padre, pero se le fue quitado a Jonathan y se le fue entregado a David. Acuérdense que David era uno de muchos hermanos, el más flaquito, el más calmadito, el que menos pensaron sus hermanos y su padre aún, que iba a ser el rey de Israel. Fue el que encontró gracia a los ojos del Señor. Y eso es lo importante de encontrar gracia en los ojos del Señor. Acuérdate, tal vez no empezaste la vida espiritual bien. Tal vez no estás llevando la vida espiritual bien. Pero estás a tiempo porque tienes vida y respiras de encontrar gracia ante los ojos del Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene entonces a Primera de Reyes 4, 29, 34? Primera de Reyes 4, 29, 34. Ok, Primera de Reyes 4, 29, 34. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán y Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue nombrados entre todas las naciones de alrededor, y propuso 3000 parábolas, y sus versos fueron 1005. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Amén. La palabra del Señor dice de que el rey Salomón fue tan sabio que fue más sabio que los egipcios. O sea, si usted piensa que los egipcios fueron sabios porque tenían matemáticos y astrólogos y lo que sea, por las pirámides, por las esfinges, por el poderío que tenía, la palabra del Señor dice que le dio sabiduría a Salomón, que fue más sabio que los egipcios, fue más sabio que los orientales. Amén. Le dio ciencia en botánica, en plantas. Lo dice en Proverbios. Él lo dice, Salomón lo dice en Proverbios. Le dio ciencia en biología, en los insectos, en los animales. No hubo cosa y sabiduría que no entendiera Salomón, porque venía de parte de Dios. Amén. Y vamos a mostrar un poco de la sabiduría del rey Salomón, y vamos a irnos a leer en Primera de Reyes, si no me equivoco, el 3, 16 al 28. ¿Quién lo tiene? Amén. Micrófono. Okay, la palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes 3, del 16 a continúo. Y dice, sometime. No, déjenle una en español, porque está confundiendo a los que están de habla latina viendo la palabra. Mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaba delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es que vive, y tu hijo
es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Gracias, hermana Pot. Irrelevantemente, esta es una de las historias de la Biblia bien remarcables que nos quedan a nosotros en la memoria, en el pensamiento. Porque ya sea de adultos o ya sea de niños, cuando escuchamos esta historia nosotros no la imaginamos. En Honduras había muchas radionovelas cuando yo era niño. Radionovelas porque eran como novelas, pero todo era hablado. Y a uno no le quedaba más que imaginarse todo. Y así pasa con la palabra del Señor. Dice la palabra de que eran dos rameras, o sea, muchachas de la profesión antigua, ¿verdad? Que tenían dos niños. Pero una de ellas se quedó dormida encima del de ella y el niño se ahogó, se murió. Y vino la otra y maliciosamente agarró el de la otra y lo puso, y el de ella se lo puso a la otra. En la mañana se despierta y mira que el niño está muerto, grita y llora y hace escándalo y reconoce que no es su hijo. Y cuando le dice a la otra, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué haces con mi hijo? No, estás loca. Ese es tu hijo, el muerto, el vivo es el mío. Imagínense qué problema. Y si eran rameras, sí fue un problema grande. Sí hubo de gritos, sí hubo de aruñones, cuchillazos, jalones de pelo. Tuvieron que entrar los soldados, las autoridades, la prensa. En aquel entonces había prensa. Si usted cree que no había prensa, había heraldos. Mandaban mensajes en palomas. Eran los primeros twitters, ahora se llama X. Entonces, el caso era una polémica tan grande que llegó al rey, porque los casos importantes son los que llegaban al rey. Usted diría, pues, ¿qué tan importante pudo haber sido para que llegara un rey? Porque había que tomar una decisión que los jueces que estaban antes del rey no podían encontrar, no le podían encontrar solución. A las autoridades locales cercanas a la comunidad donde aconteció el evento no podían darle solución al problema. Yo le pregunto a las madres, ¿se imaginan que eso les hubiera pasado a ustedes? Mi mamá decía que lo primero que hacía cuando nacíamos era vernos y ver que lunar o esto, lo otro, aquello, porque mi mamá quedó nerviosa. Cuenta la historia de una tía que falleció a principios de este año, que cuando mi tío se juntó con ella, un tío primo de mi mamá, no era hermano de mi mamá, primo hermano. Mi mamá usa la palabra primo hermano, o sea, no es su hermano, pero es primo, pero lo ve como un hermano. No sé si en todos los países usan esa palabra, primo hermano. Les cuento esto para que entendamos un poco la situación en la palabra. Resulta que este primo hermano de mi mamá se metió con una muchacha en aquel entonces, por A o por B, la muchacha apenas tenía 15 años. Ahora usted ve a la cárcel. Antes debería, pero pues no se daba. Y la muchacha salió embarazada, fue su primer hijo, le dieron de alta del hospital. Entonces la muchacha ya estaba en su casa y la muchacha estaba amamantando el recién nacido. Lo voy a contar de la manera que mi mamá lo cuenta, porque si no van a decir que yo soy racista. Yo voy a contar y me voy a lavar las manos, que así fue como me lo contaron a mí. Que llevan a la abuela del niño, la tía de mi mamá, mamá del papá del niño, a ver al recién nacido. Y llegó la señora ya con sus años encima, y a la señora hasta se le quiso bajar el azúcar, porque la señora dijo, ese no es mi nieto. No, hombre, y la muchacha con el niño, ¿cómo? Si yo lo parí, ese no es mi nieto. No, pero ¿cómo? Y aquel alboroto, la muchacha resentida, que quería decir, si es que le había pagado mal al tío, o sea, era un revolú eso. Ese no es mi nieto y ahorita vamos para el hospital. Y así pasó. Así pasó. Ella era como un matriarcado, porque ella no tuvo los papás de sus hijos, pero le hizo frente a criar a sus hijos. Entonces la palabra de ella era palabra. Y agarraron al hospital escuela allá en Tegucigalpa, en Honduras, allá por los 1970 y algo.
Y vino la señora esta, si puedo decir viejita, en paz descanse, murió a los 99 en los caminos del Señor. Amén. Y se fue entre medio de todas las cunas y dijo, aquel es mi nieto. Ese es mi nieto, dijo. De lejos, de la ventana, de la vitrina, dijo, aquel es mi nieto. Era cierto. Era cierto. Cuenta mi mamá, y hablé de lo del racismo, que la viejita se molestó porque el niño que estaba amamantando, la primeriza, era de tez morenita. Va a decir así para que no se escuche feo. Y era tan obvio que el morenito hasta tenía los resortitos, dice. Así lo dice mi mamá. Así lo dijo mi mamá. Yo no quiero que me estén acusando de nada después. Entonces era lógico que no, o sea, que no era y no era. Y esa es una historia verídica. Ahora yo les pregunto a ustedes, mamás, y me voy a las mamás porque son las que tienen un sentimiento más apegado a sus hijos. Nosotros los papás queremos nuestros hijos, pero no los parimos. Es mentira que los vamos a querer más de lo que los quiere la madre. Amén. ¿Qué hubiera pasado si a usted le hubieran hecho una escena similar? En el nombre del Señor hubieran habido jalones de pelo y de todo. Yo pienso de que la cosa, ya me imagino el pastor con el problema en las manos. ¿Va? Vayan alistando Primera de Reyes 10, 23, 25. Entonces cuenta la palabra que lo que hizo el rey fue decir, soldado, saca tu espada, parte en niño el 2 y le das la mitad a una y le das la mitad a otra. Qué bueno que el soldado era lento, ¿verdad? Porque cuando hubiera sido rápido hubiera sido muy tarde. Cuando el soldado iba a levantar la espada para partir el niño en 2, historia verídica, la que era la verdadera madre, sus entrañas se le conmovieron y dijo, alto, deténganse, denle el niño a ella, pero no lo maten. ¿Qué dijo el rey? Denle el niño a ella, que ella es la madre. La palabra todavía dice que la otra dijo, pues démosle, michi micha, está cada una. Le vamos a seguir. Primera de Reyes 10, 23, 25, lo tenemos, Natalie. Aquí está. Dice, se pasó. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riqueza, en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Primera de Reyes 10, 23 y 25. Del 23 al 25. En aquellos entonces Salomón fue el rey más rico y espléndido de su tiempo. No hubo otro. No hubo otro. No había otro. La palabra lo dice. Y a Salomón se le fue encomendada la construcción del templo de Jerusalén. Y eso no lo vamos a leer, pero para que usted lo estudie en su casa, la construcción del templo de Jerusalén está en Primera de Reyes 6 y en Primera de Reyes 7. Da especificaciones y medidas de cómo se hizo el templo, de cómo iba a ser el templo. Tenemos que entender una cosa, de que muchas veces nosotros relacionamos la riqueza con algo malo. No sé si culturalmente o porque nacimos pobres. Yo nací pobre, tal vez ustedes no, yo nací pobre. No nací en la miseria, pero nací pobre. Yo conozco la pobreza, yo conozco el hambre. Yo sé lo que es no andar ni un peso en la bolsa. Y todavía de viejo me ha pasado. Malas decisiones, ¿verdad? Pero muchas veces relacionamos la riqueza con algo malo. ¿Cómo se hubiera construido el templo si no hubiera sido por las riquezas de Salomón? Las riquezas no son malas. Pero desviarnos de Dios y de sus caminos por las riquezas, eso sí es malo. Entonces, yo tengo ahí, porque es como una mini escuela dominical, vamos a poner la primera imagen, Natalie, de que se ve como caricatura, por favor. Yo he andado ahí traveseando la computadora porque tenía años que no la compré y no la uso porque ahora todo es en el teléfono. Entonces, dámosle para atrás. Ahí está. ¿Hay otra más atrás? No, ¿verdad? No, la que sigue. Ok. Entonces,
yo le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a hacer una presentación de cómo se veía el templo. Y fue un problema, porque me dio opciones que yo creí que me iba a hacer la vida fácil, no, a mí me la estaba haciendo más difícil. Entonces, en mi poca sabiduría y conocimiento de computación, ayudado por la inteligencia artificial, no me voy a dar el taco de que yo puedo hacer eso. La inteligencia artificial le pedí que, basado en el Primera de Reyes de la Reina Valera de 1960, que es la que siempre yo uso, en el Primera de Reyes 6, me hiciera un esquema y un bosquejo de cómo se veía el templo en aquel entonces. Y me preguntó la inteligencia artificial si quería tomar en cuenta las medidas. Le dije yo que sí, que por favor. Y de ahí me siguió diciendo, y quieres esto, y quieres los otros, y yo ya estaba que, ya, ¿sabes qué? Ya, ponme ahí, esta es la imagen que me hizo la inteligencia artificial con ChatGPT. Si usted quiere que le haga eso, tiene que pagar 19 al mes o 20 al mes. Y vale la pena porque es para usarlo para las cosas del Señor. Amén. Entonces, según Primera de Reyes 6, Primera de Reyes 7, así más o menos era una idea de cómo se veía el templo y las cosas que habían dentro del templo. Pasamos a la siguiente imagen. La imagen me generó cómo más o menos trabajaban en aquel entonces con el tipo de herramientas y cosas que hacían. Y me lo puse en inglés, pero yo se lo pedí en español. La construcción, cómo se veía el templo, los querubines y las cosas de oro que habían dentro del templo, y las columnas y los otros objetos que se usaban en la iglesia dentro del templo. Dice aquí, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Es lo que dice ahí. Hasta ahorita me fijo cómo lo puse en inglés. Pasamos a la otra. Dice, tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. Primera de Reyes 6.2. Así me lo hizo el algoritmo o lo que ustedes le quieran llamar. Y me lo puso como caricatura y dije, está bien. Me recordó mi infancia, ¿verdad? Yo pienso que si le pido más cosas, eso no termina, eso no para. Pero la idea es que ustedes más o menos esas eran las dimensiones, según la inteligencia artificial, que se puede usar para lo bueno y se puede usar para lo malo. Pasamos a la otra, por favor, Natalie. Dice, cubrió la casa por dentro de cedro y lo cubrió de oro puro e hizo pasar cadenas de oro delante del lugar santísimo. Primera de Reyes 6, 18, 21. Pasamos a la otra imagen, porque todavía falta mucho por hacer en el culto. Y vino palabra de Jehová a Salomón, habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Primera de Reyes 6, 11, 13. Amén. A la otra imagen, para que ya no se distraigan los hermanos. Y dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Hizo también la casa del bosque del Líbano. Primera de Reyes 7, 1, 2. Acuérdense que Salomón construyó el templo, pero había tanto en Jerusalén que sobró para que él hiciera su propia casa. Hermano, yo no me puedo imaginar cómo era esa casa. Yo no me puedo imaginar. Si el ChatGPT, la inteligencia artificial, no pudo hacer una mejor casa, yo no me puedo imaginar cómo era el esplendor de esa casa, de la casa del Líbano. Pasamos a la otra, por favor. Y eso es parte de lo que hizo la computadora, y fundió las columnas de bronce y un mar fundido de calderos, palas y tazones. Primera de Reyes 7, 15, 23, 45. Pasamos a la otra. Y se acabó toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Jehová. Primera de Reyes 7, 51. Y abajo le puse Iglesia Cristiana de Camarillo, a representando. Pasamos a la otra. Ahí nos vamos a quedar por ahorita. Primera de Reyes 11. Creo que eso ya lo leímos, ¿no? Ahí lo dejamos. En Primera de Reyes, la que estaba. Primera de Reyes, ahí déjalo. Primera de Reyes 11, 13. No sé si ya la leímos, pero ahorita lo vamos a leer. Alguien que tenga Primera de Reyes 10. No lo vamos a leer, está muy largo, ya no va a dar tiempo. Bueno, ya vimos que el rey Salomón fue escogido. Amén. Ya vimos que el rey Salomón obtuvo lo que pidió, que fue sabiduría. Y que en bonificación, en extra, le dijo Dios, bueno, como no pediste la cabeza de tus enemigos, como no pediste dinero, no pediste riquezas, te voy a dar sabiduría y te voy a dar a tus enemigos y te voy a dar riquezas. Amén.
Amén. ¿Cómo dice la palabra? Pedéis y pedéis mal. ¿Cómo dijo Tony Montenegro aquí una vez? Usted se está quedando dormido en el culto. No sé si lo dijo exactamente así, pero así lo entendió. Porque usted pide trabajo y Dios le da trabajo y ahora anda aquí durmiéndose. Yo pido dinero, dijo Tony, y Dios me da dinero, viajes en primera clase, siempre tengo mi billetillo y no trabajo. Y si usted quiere seguir pidiendo trabajo, siga pidiendo trabajo, que yo voy a pedir dinero. Y yo me enojé, por ahí andaba sentado yo, cansado, pues me dolían todas las bisagras, me dolían, necesitaba 3 en 1, WD-40 en las. Cansado, me enojé. Me llevé ese pensamiento en toda la semana. Y yo no sé si fue un miércoles, ya no sé qué día de la semana, ya estaba yo fastidiado ahí en lo que estaba haciendo. No sé si me martillé, ya no me acuerdo. Esto que tengo aquí no son mezquinos, son cicatrices de la construcción, del oficio. Pero mucha gente me hace el porque piensa que son mezquinos. No, no son mezquinos, son heridas que como no me elegí ese punto y no paré de trabajar, se cerraron mal y se quedaron así. Antes me molestaban, ahora me da igual. Y dije yo, Señor, dame dinero. Y yo no sé si han visto algún cambio en mi vida. Yo no estoy diciendo que tengo dinero. Pues el Señor me escuchó. Y para disimular le digo, también dame trabajo. El Señor te va a dar lo que tú le pidas. Yo sé que tú pides por trabajo porque te han enseñado que a través del trabajo tú llegas al dinero. Pero hay algunos aquí que han entendido que el trabajo es importante, pero puedes tener dinero y trabajar menos, tal vez. Y algunos tienen la dicha que están obteniendo dinero sin trabajar. Tenemos que cambiar ese switch. Ese switch. Yo conocí gente cuando llegué a este país que tenían 2 trabajos. ¿Cómo le hacían? No sé. Yo llego fumigado con 8 horas a la casa. Fumigado. Yo no quiero más. Y yo conocí gente en este país, en una fábrica que trabajé, unos días nada más, que el señor después de ahí, de sus 8 horas, se iba a limpiar laboratorios otras 8 horas. Conocí un muchacho que en paz descanse, me contaron que tuvo un altercado allá en Los Ángeles y lo mataron. Él hacía 8 horas en una fábrica y él se iba a hacer 8 horas en Target. Ese muchacho en veces ya sabíamos que tenía 2 trabajos y le pedía al manager chancecita de dormirse por ahí debajo de los tarimas, de los escafos. A nosotros no nos molestaba que ese muchacho se fuera a dormir un rato, es que se necesitaba, que somos humanos. Claro, la intención era para agarrar otro cheque más. Y en un sentido nos llevaba a nosotros avanzados. Cuando nosotros recibíamos 750 a los 15 días en aquel entonces, que de ahí había que pagar raitero, el celular, esto, lo otro, te quedaban como $50. Él recibía 1,500 porque eran 2 cheques. Nos llevaba ventajas. Entonces teníamos esa opción. Nos íbamos a matar en 2 trabajos que a algunos les ha funcionado. No a todos les ha funcionado. A algunos les ha funcionado. Porque algunos han aguantado. O te ibas a aprender inglés. Y mejoraba un poquito tu caminado. Yo no estoy juzgando aquí como usted lo haya hecho en este país. Yo le estoy diciendo las cosas y las opciones que usted tiene. A veces le despierta algo a alguien y dice, este tiene razón, voy a ir a aprender inglés. Hay algunos que llegan aquí a los 20, 25, todavía pueden ir al college. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero tampoco es imposible. Hay algunos que pueden aprender mecánica todavía. Hay algunos que pueden aprender electricidad. Yo he conocido gente ya casi de mi edad que se han ido a la escuela de electricidad, ahora son electricistas, están ganando bien. Todo va a depender en sus habilidades, en sus disposiciones y en su voluntad de quererse mover y salir del lugar donde está. En inglés le dicen comfort zone. Comfort zone, tu zona de comodidad. También está el otro de que trabaja sus 8 horas, agarra su chequecito
y ese está fresco como una lechuga. Sabe que no es suficiente, pero ahí se la lleva. Ahí se la lleva. Disimulado, ropa normal, tranquilo, bicicleta, jalón, raite, lo que sea, suave. Él sabe que el cheque no le da para más. Él quiere más, pero no le da para más. Y agarra 40 años en un lugar. Y en esos 40 años, en algún momento de los 40 años, agarra una casa. Y con sacrificio ilimitado y con un sueldo pequeño, la fue pagando. Se retiró, llegó a los 65 vivo, menos desgastado que el otro que tenía más trabajo, digo yo, no sé. Y la hizo, suave, volando bajo, tranquilón. Nadie le paraba bola, nadie quería ser amigo de él. Carrito ahí se le quedaba cada rato. El hombre ahora tiene un retiro placentero. Pero tú te puedes evitar y puedes hacer en tu vida cosas mejores si aprendes a pedirle al Señor. Amén. Si agarramos el punto, no vengo yo a juzgar a nadie como esté haciendo en su vida. Vengo a motivarles un poco, tal vez les ayudo. Mi intención es que entendamos de que yo una vez tuve una visión, y aquí ya me estoy saliendo completamente del tema, ya no sé ni cuánto tiempo hay, si ya tengo que terminar, lo terminamos y lo dejamos para la otra, no. Yo una vez tuve una visión, tuve un problema en mi corazón muy grande, y yo no podía perdonar. Yo pasé 3 meses con odio y resentimiento en mi corazón. Yo no se lo deseo a nadie. Y en una noche yo sentí la presencia de Dios. Y esto es algo que yo no lo hablo abiertamente porque no todo el mundo lo entiende. El que no conoce a Cristo no lo entiende. Y en ese momento empecé a llorar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué a mí? Si yo tengo mucho odio en mi corazón. Y yo nunca voy a olvidar la voz. Si no lo había hecho, es porque no me lo habías pedido. Y le dije, Señor, levántame. Critíqueme, haga lo que quiera, pues yo le voy a decir lo que yo viví. Y yo sentí una mano tan grande que me agarraba a mí entero, recostado en esa mano, y me levantó. La gloria sea para el Señor. Y de ese día a hoy, mi vida es otra. No se me va a olvidar. Si yo no lo había hecho antes, es porque no me lo habías pedido. Yo le dije, levántame. Y el Señor ese día me dio un corazón nuevo. Yo pude perdonar. Yo pude perdonar. Y la gloria sea para el Señor. Les comparto eso, pero vamos a seguir. Entonces, dice en Primera de Reyes, del 10, 1:10, y todo ahí viene, y lo voy a resumir, de que la sabiduría de Salomón fue tan grande, de que hasta la reina de Saba se interesó en conocer al rey Salomón. Acuérdense, Salomón ya tenía mujeres, muchas. La palabra del Señor dice que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Cuáles son concubinas? Mujeres que estaban a la disposición de Salomón en la casa del rey o en el palacio del rey. ¿Sí lo pueden entender? Ok. Esto es bien controversial hablarlo porque el que no anda muy bien en los caminos del Señor quiere hacer como el rey David, como Salomón, y que andan buscando su concubina. Yo conocí unos ahí en Honduras que se dividió la iglesia porque apareció uno diciendo de que tenían que buscar su concubina y agarró la mitad por aquí y agarró la mitad por allá. Yo no sé si prosperó esa iglesia, pero el amigo que me contó la historia, allá andan buscando su concubina, dice, porque se agarraron de la historia de Salomón para basarse en que un hombre puede tener más de una mujer. ¿Que puede? Claro. ¿Cuántas mujeres le hizo Dios a Adán? Contéstese usted mismo.
No puede ni con una, hermano. No puede ni con una. A la única que tiene la trae mal vestida, desarreglada. ¿Y cómo va a arreglar a 2, a 3, a 4? Seamos realistas. Claro, si vivimos en la carne, vamos a justificar cualquier mala intención o deseo de la carne que queramos implementar. Amén. Pero ¿cuántas mujeres le hizo Dios a Adán? ¿O es que se acabó el barro? ¿O es que ya no le quiso sacar otra costilla a Adán? Contestémonos. Entonces, entre todas las reinas y gente que quería conocer a la sabiduría de Salomón, vino la reina de Saba. La reina de Saba fue una mujer muy importante en la historia de Salomón, porque esta mujer vino a pedir consejo a Salomón. Claro, indudablemente la mujer se destelló y se vivió al escuchar la sabiduría de Salomón. O sea, algunas aquí que solo les dicen que están bonitas y ya pum, cayeron desmayadas. Imagínense una reina que esté escuchando sabiduría, que esté escuchando conocimiento, ciencia, solución a problemas. Entonces cuenta que la reina de Saba le trajo muchos presentes a Salomón. Entre esos presentes donó mucha madera de cedro para la construcción del templo y para la construcción de la casa de Salomón de los olivos. Amén. Ahora, sabiamente y estratégicamente, esas uniones que Salomón iba teniendo le iban ocasionando problemas internos en el pueblo. ¿Por qué? Porque el hombre en su sabiduría no se fijaba en cualquiera. O sea, la reina de Saba, por favor, hágame el favor. ¿Ah? La hija del faraón. La hija del faraón. Qué poderío, qué sabiduría, que estas mujeres sabían que este hombre ya tenía 700 mujeres y 300 concubinas y se querían poner en la lista también. Yo no me quiero imaginar el esplendor de ese reino, de la casa de Dios y de la casa de los olivos. Ahora, ¿qué es lo que le trajo a Salomón al casarse con la hija del faraón? Le trajo seguridad en la zona sur del pueblo, del país, y le trajo dominio entre el mar Índico y el mar Rojo, porque Salomón ya tenía que preocuparse de que lo iban a atacar por el lado de Egipto, a través del mar, porque había ¿qué? Había un parentesco. Y lógicamente al casarse Salomón con la hija del faraón, le dio Egipto muchas riquezas del faraón a Salomón. Cuentan de que tenía flotas de barco, no una lanchita para ir a pescar el fin de semana, que algún día el Señor me la va a dar, pero no se le he pedido, por eso no me la ha dado. Tenía el hombre flotas de navegantes que comerciaban con el oriente, con todo lugar y toda nación que habían cerca de Israel. Hermanos, es que la palabra de Dios nos está diciendo de que Dios le dio riqueza a Salomón, pero no es lo que nuestra pobre mente se imagina, es más de lo que nuestro pobre conocimiento puede dar. Era riquezas en mayúscula, con un montón de S o Z, lo que usted le quiera poner. Y en veces nosotros tenemos miedo de pedirle al mismo Dios lo que necesitamos. Temblamos, sentimos que es pecado. La palabra del Señor dice que no nos afanemos más por lo que no sea pan y vestuario. Amén. Pan y vestuario. Eso es lo único que nos debemos de afanar. Y todo lo demás, Él nos lo va a suplir conforme a sus riquezas. Entonces este hombre tuvo 700 esposas, entre reinas, 300 concubinas. Y el problema fue, cuando yo les decía de que esto le trajo problemas internos, él no tenía que haberse metido con mujeres que no fueran del linaje de Israel, del pueblo de Israel, porque no estaba permitido. Y lo vamos a dejar entonces para una segunda parte, porque allí vamos a experimentar, ahorita experimentamos cómo Salomón fue escogido, del linaje de la casa de David, y entre los 10 hermanos que habían, él era el 10º, y él fue escogido por la gracia de Dios para ser rey. Amén.
Cómo el Señor le dio, aparte de sabiduría, le dio riqueza y le dio poder, le dio dominio, le dio control territorial completamente en los tiempos que Él reinó. Pero al punto donde yo estaba llegando, que el haberse metido con mujeres extranjeras, Él adoptó costumbres extranjeras. Y lo vamos a dejar por otro culto porque es muy, muy extenso. Yo hubiese querido hacerlo todo hoy, pero yo espero de que ustedes se hayan llevado algo en su corazón. Pero lo más importante es que si tienen una necesidad física, una necesidad económica, una necesidad de cualquier tipo, pidamos. No puede terminar de pagar el carro, pídale al Señor que le ayude a terminar de pagar el carro. Es más, pídale que al terminar de pagar el carro le dé suficiente para que ya se compre otro. Amén. Pídale al Señor, pero pídale no dudando. Que el Señor les bendiga. Hermanos, gloria a Dios por estas explicaciones que da nuestro hermano. La Biblia es hermosa. Amén.